Continuamos con la epístola a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, con el entendimiento que adquirimos anoche de que lo que Pablo está haciendo aquí es transmitirle grandes verdades, grandes enseñanzas de vida, y muchas de esas enseñanzas van en un solo versículo. Por tanto, nos enfocamos en cada uno con la debida atención, el debido respeto, y lo guardamos en el tesoro de nuestro corazón como una verdad muy valiosa. Okay. Tenemos que aceptar entonces que a veces nos dormimos en nuestra comodidad. Cuando conocimos al Señor, de pronto asistíamos a la iglesia con mucha curiosidad, con mucha intriga de muchas cosas. En mi caso personal, yo estaba asombrado de la existencia del mundo cristiano, porque en el mundo antes, donde andaba yo, en el mundo del diablo, de Satanás, no cabía en la mente que pudiera existir toda una construcción alrededor de la escritura de la Biblia, que una era la forma de vivir de los cristianos, una era la forma de leer y de proceder en muchos aspectos. A mí me producía eso curiosidad y asombro. Con el tiempo uno se va estabilizando y cree que está madurando. Probablemente sí, probablemente no. La maduración o la madurez en la vida cristiana puede confundirse con cierta estabilidad en la comodidad. Lo digo así. Entonces, a veces el cristiano se vuelve muy cómodo en la verdad que ya conoce, en su Biblia específicamente, que ya tiene subrayada en algunos aspectos, algunos versículos, pero otros no. Considera entonces siempre los versículos que ha remarcado, los otros no los considera mucho. Si la enseñanza del pastor le produce alguna curiosidad, entonces se concentra. Si la enseñanza es repetida, se desconcentra. Pero asiste regularmente a la iglesia, de pronto cambia su Biblia por una nueva, pero no son muchos los cambios que hay en la vida cristiana de ese cómodo. Resulta que es necesario que frecuentemente examinemos nuestro camino, porque no es necesariamente malo, pero tampoco necesariamente bueno, que estemos en un periodo en el cual todo parece que está arreglado, todo parece que está funcionando adecuadamente y que ya llegamos al sumum, a la parte máxima de nuestra vida espiritual. Es necesario que nos examinemos constantemente en todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Eso debiera ser parte de nuestra oración con Dios, con el Espíritu Santo. Señor, yo considero que en esta parte ya tengo algo de entendimiento, pero si me falta, Señor, renuévame. Bueno, entonces resulta que Pablo conocía ya muchos secretos de la vida cristiana. Él había estado en profunda comunión, unión, cercanía y charla compartida con el Espíritu Santo. Y había recibido muchísima revelación, mucho entendimiento, mucho conocimiento de lo que iba a hacer la iglesia que el Señor Jesucristo había nombrado en los evangelios. Pablo, con esa revelación del Espíritu Santo, entonces empieza en la obra. Ustedes se pueden imaginar algo que no existía antes, la iglesia, algo que no existía antes, los ancianos, el pastor, algo que no existía antes en la religión judía, el evangelio, los milagros del Señor Jesucristo, la comunión con Él, la vivencia como templo del Espíritu Santo. Y todo esto le es mostrado a Pablo y llega a hablar de ella en sus cartas primeramente y en las visitas a las iglesias
que va fundando. A veces nosotros tenemos miedo de compartir el Evangelio, de hablarle a los incrédulos, también de hablarle a los que se autonombran cristianos maduros. Pero Pablo tenía un espíritu dentro que había recibido directamente del Señor Jesucristo, donde no tenía miedo de hablar de las cosas que él recibía. Pongámonos en este papel ahora. Imagínense que tenemos un sueño esta noche, y es un sueño que nos da la certeza de que Dios nos habló, y nos está mostrando algo muy especial, muy crítico, muy importante. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo mañana? Yo creo que la mayoría de cristianos se van a asustar y se van a quedar callados. Solamente unos pocos podrán decirle: venga, hermano, ¿sabe qué? Anoche tuve un sueño. Quiero contarle qué me reveló el Señor. Y de pronto el hermano oyente empieza a mirarlo a uno con cara de locos, de pocos amigos. Pero uno sigue hablando porque está convencido de que Dios está haciendo la obra a través de ese sueño. Esa fue la vida de Pablo. En épocas bastante duras, como la de los romanos, él no tuvo miedo de visitar lugares muy lejanos y sembrar iglesias allí. Y por la obra de Pablo es que el cristianismo prácticamente explotó de esa manera en los primeros 300 años. Él entonces dice, hablándole a Timoteo, en la segunda de Timoteo 2:4, ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Pablo va a usar aquí 3 ejemplos. El primero es el del soldado que está en campaña militar. La vida militar produce cierta atracción, cierto encanto, a la vez que cierto rechazo. Es algo contradictorio, pero es que no podemos negar que el hecho de la disciplina militar, de la personalidad de los soldados y de los oficiales, de la clase de vida que ellos llevan, de la obediencia que tienen que tener a sus superiores, se desprende una admiración. Entonces Pablo dice aquí, nosotros somos cada uno soldados de Jesucristo. Y si somos soldados, tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes no se pueden imaginar a un soldado diciendo: me voy de rumba, jueves, viernes y sábado porque es puente. Porque ese soldado tiene que obedecer órdenes superiores. Ese soldado no puede decir: voy a comprar un billete de lotería a ver si me la gano, y si me la gano me voy a comprar la mejor casa. ¿Por qué? Porque él está jugando con su vida cada día. Porque no es una cuestión o ni siquiera de relax. Es una vida exigente. Entonces Pablo está queriendo decirle a Timoteo y a cada cristiano: toma con toda seriedad la vida que has emprendido y busca agradar a tu superior cumpliendo todo lo que él dice. Por esa razón, tú no puedes mirar las cosas que te pueden poner trampas, no te puedes enredar. Ay, pero pastor, usted está diciendo entonces que no tengo derecho a vivir la vida. Entonces yo tengo que decir: hermano, otra vez, nadie está diciendo que nos salgamos como monjes mendicantes, monjes aislados a un monasterio para no tener contacto con la vida. La palabra aquí es clara, dice: no se enreda. Ese enredo es como una malla, una red que le cae a uno encima y lo atrapa. Está hablando aquí obviamente de vicios, pero está hablando del amor al dinero, está hablando de lujurias, está hablando de posesiones de muchas cosas materiales que no tienen sentido, aparte de vivir sobriamente. Entonces, la sobriedad cristiana
es una cualidad que no es solamente un mandato, sino que es una bendición. Cuando tú te vuelves sobrio, cuando vas y trabajas al mundo, vas y haces lo que tienes que hacer, pero regresas con tu espíritu intachable, porque no se contaminó allá, descubres que ese no enredarse en el mundo se convierte en una bendición que te hace crecer, estar cercano cada vez más al corazón de Dios, sentirlo muy unido a ti. Y en la medida en que caminas te queda cada vez más fácil obedecer y apartarte del pecado. Entre más cercano a Dios, más santidad. Es por eso que te dice aquí, no te enredes con las cosas que son como lastre, porque es que las cosas del mundo es como si alguien las amarrara a tus pies y no te dejan caminar, o a tus manos y no te dejan actuar, o a tus ojos y no te dejan ver con claridad. Y podemos seguir. O a tus pensamientos, y entonces son pensamientos carnales. Si tú te logras soltar de ese lastre que te enreda por los negocios de la vida, porque tienes tratos con la vida, porque estás comprando cosas con la vida, de la vida mejor, entonces descubres que al quitarte el lastre, subes a las alturas celestiales con mucha más facilidad, a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Qué bueno es cuando el creyente cristiano tiene siempre como meta agradar a su Señor. Qué bueno es cuando el creyente cristiano se aparta de aquello que ofende a su Señor. Está caminando en el camino correcto. En el versículo 5, el ejemplo es otro. Dice, además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. En el mundo romano, los deportes eran muy valorados porque ustedes saben, los emperadores generaban mucho descontento entre la población. Entonces habían descubierto el tremendo secreto de que con pan y circo podían mantener al pueblo tranquilo, o sea, dándoles comida, dándoles entretención para el estómago y entretención para la cabeza, podían gobernar sin mayores sobresaltos. Entonces las competencias atléticas eran muy frecuentes. Pareciera que en el mundo moderno está ocurriendo algo por el estilo. Los deportes están siendo muy impulsados y no precisamente como objetivos de buena salud, sino más bien como entretenciones para tener las mentes ocupadas. Sin embargo, el ejemplo aquí es bueno, no es negativo. El atleta que compite no llega a la meta, o por lo menos no recibe el premio que le corresponde por haber ganado, a menos que haya participado en esa competición siguiendo las reglas. Es decir, el atleta tiene que correr por su carril y no salirse de él. Tiene que salir en el momento que se dispara al aire, se da la largada. No debe ponerle tropiezos a los compañeros de carrera. El cristiano también debería aprender que la vida cristiana tiene muchos aspectos parecidos a una competición atlética. Hay que entrenar todos los días, porque si uno se descuida, pierde el físico. Hay que ser disciplinado en la vida, dejar a un lado los vicios, porque los vicios disminuyen las fuerzas con las cuales se compite. A nivel espiritual es exactamente lo mismo. Todos los distractores apartan del triunfo. Y conocemos las historias de muchos que se dedicaron a algún deporte y de pronto descollaron en él. Pero con la fama y el dinero que les llega, caen en la vida fácil y entonces empiezan a resbalar en su capacidad deportiva.
Al cristiano le pasa lo mismo. Aquí otra vez tienen que ver los negocios de la vida que nos decía en el versículo 4. Con estos dos ejemplos hasta el momento, son muchas las cosas que tenemos que examinar en nuestra vida. ¿Qué son distractores en nuestro tiempo libre y aún en el tiempo de trabajo? ¿Cuáles son los distractores que tenemos? ¿Serán muchas redes sociales? ¿Mucho celular? ¿Mucha televisión? ¿Mucha charla con otras personas? ¿Mucha distracción de forma tal que la oración se restringe a unos 5 minutos y no puede continuar? Entonces hay unas reglas que tenemos que tomar para seguir una vida espiritual saludable y madura, para llegar a una meta. Y si no la seguimos, si hacemos lo que nos parece, es que yo creo, es que a mí me da jartera, es que no, yo no soy capaz. Hermanos, esas disculpas no nos sirven con el Señor. El Señor nos conoce perfectamente y sabe hasta dónde nos puede llevar. Nosotros no somos quienes para decirle al Señor, Señor, yo no quiero esa predicación, me gusta más bien esta otra. Estamos hablando de dos predicaciones de sana doctrina, pero es que muchas veces escogemos las predicaciones solamente por el título y desechamos las que no nos llaman la atención. Eso llevado a un libro queda mucho más claro. Imagínense que estamos matriculados en un instituto teológico. Algunas iglesias tienen los cursos para los creyentes. Y entonces en ese instituto teológico nos dicen, bueno, son 20 lecciones, 1, 2, 3 hasta la número 20. Pero el creyente dice, no, yo no voy a tomar la lección número 3 porque esa ya la conozco. Y la 5 no me llama la atención. ¿Cómo podrá llegar a enseñar a otros en forma idónea si él mismo no ha sido disciplinado? ¿Cómo puede un padre de familia enseñar a un hijo a hacer lo correcto si ese padre no lo está haciendo? El Señor nos dejó todas las instrucciones en la Escritura. Hay instrucciones para ofrendar, para diezmar, para congregarnos, para leer la palabra, para hablar con Dios, instrucciones para llegar a la comunión con Él, instrucciones para madurar. Pero ¿cómo hacemos si no las seguimos? Y después, ¿por qué nos quejamos que no estamos creciendo suficientemente rápido y que estamos teniendo muchas dificultades que nos están atropellando? Pues seguramente porque no estamos compitiendo según las reglas. El versículo 6 ahora usa el campesino como ejemplo. El labrador que trabaja esforzadamente, remarco la palabra esforzadamente, es quien debe recibir primero su parte de los frutos. A ver, ¿qué hace un labrador? Escoge primero que todo la semilla que va a sembrar. ¿De dónde la escoge? ¿De la cosecha anterior o va y la compra en un almacén? La escoge cuidadosamente, escoge el tiempo de la siembra, porque no es cualquiera. Escoge los instrumentos de la siembra y se dedica a sembrar. Si es un labrador de hace 2000 años hasta hace 100 años, tenía entonces que, entre los surcos que él mismo había hecho, con gran esfuerzo, con mucho sudor, ir sembrando pacientemente grupos de semillas en cada surco. Después tenía que ponerle el abono, el agua que la regara y el cuidado mientras estaban creciendo las matas, deshiervándolas. Trabaja esforzadamente. ¿Y cuándo recibe la cosecha? Pues depende de lo que haya sembrado. Algunas cosechas se producen a los 3 meses, otras a los 6, hay otras a los 9 meses y hay otras que duran mucho más. Por ejemplo, sembrar un árbol de aguacate
puede requerir hasta 7 años para que se produzca la primera cosecha, o 4. No es sembrar y recoger inmediatamente. Por eso tenemos que aprender de estas 3 figuras: el soldado, el atleta y el labrador. Dice aquí que es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Claro, siempre pasa. El que labró con juicio, entonces recoge para su comida el primero y después vende el resto para los demás. Quiere decir que cada uno es digno de su trabajo y por tanto de los honorarios de su trabajo. Pero la condición aquí es trabajar esforzadamente. Yo decía al principio que a veces nos dormimos en nuestra propia comodidad. Cuando consideramos al campesino, nos damos cuenta que es uno de los trabajos más duros que hay. Pero nosotros, cuando vemos el plato de comida servido en la mesa y de pronto encontramos una papa que está demasiado grande o demasiado pequeña, casi que automáticamente vamos a quejarnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué para mí esa tan pequeña o esa tan grande? Y no estamos considerando todo lo que implica esa papa, ese tubérculo, todo el trabajo de un ser humano o de varios, el tiempo invertido en eso. Entonces la vida cristiana tiene que seguir también esa valoración. El hermano que se ha esforzado no puede ser objeto de nuestras críticas porque no sabemos sus batallas. Ha trabajado esforzadamente y ahora está dando fruto él. Y nosotros estamos colgados en nuestro fruto todavía porque no hemos trabajado suficiente, pero a veces levantamos una crítica contra el que está más arriba, con mucha facilidad. ¿Qué diríamos si tuviéramos entonces delante de nosotros el modelo máximo? Ya no el soldado, ya no el atleta, ya no el labrador, sino el Señor Jesucristo. ¿Conocemos bien su vida? Para que entonces nuestra vida cristiana pueda ser moldeada conforme a lo de Él. ¿Conocemos bien todas las dificultades que Él pasó? ¿Y estamos siguiendo los pasos de Cristo realmente? Porque saltando a los versículos 11, 12 y 13, vemos que hay una promesa que nos espera. Versículo 11, fiel es esta palabra: si morimos con Él, también viviremos con Él. La vida cristiana es un morir constantemente. Sí, eso duele, le duele al egoísmo, le duele a la carne, sí, hermano, a la tuya y a la mía. Negarnos a nosotros mismos es algo desagradable para ese egoísmo rampante que tenemos. Morir a nosotros mismos es algo temporal porque resucitaremos, dice aquí, también viviremos con Él. ¿De qué nos está hablando? Que un instante de sacrificio en esta vida, no tengo ganas de leer la palabra, no importa. Cojo mi Biblia, la abro y la leo con la mayor dedicación posible, diciéndole: Señor, ayúdame, tú sabes cómo me siento en este momento, no quiero, pero en ti todo se puede, ayúdame. Ese momento de subir a la cruz va a ser fructificado, viviremos, tendremos vida espiritual. El cristianismo tiene que basarse en la cruz para que haya resurrección. No miremos la cruz como objetivo en sí mismo, sino como algo que abre las puertas de la vida eterna. Dice aquí: si morimos con Él, también viviremos con Él. Entonces, una vida de sacrificio, una vida de autodisciplina, una vida de examen continuo de las cosas que no deben estar dentro de nosotros, una vida de labrar los surcos, meter la semilla y quitar las malezas para esperar el fruto, es una vida que termina en vida abundante.
vida plena y vida eterna. Y por eso el versículo 12 nos reafirma en esto diciendo, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. La perseverancia, la persistencia, el mantenerse fiel, la constancia, el romper esa procrastinación que es tan característica de la carne. Procrastinar es no hacer lo que hay que hacer, dejar para después cosas que deben hacerse ahora. Sí, el Señor me va a ayudar en ese momento. Perfecto, hermano, eso está en la palabra, pero ¿estás seguro que tú lo estás diciendo por fe o por pereza? Si perseveramos, también reinaremos con Él. Miren cuánto daño hizo el planteamiento de una vez salvos, siempre salvos. Hermano, usted aceptó a Cristo, ya, listo, no se preocupe de nada más, ya usted no tiene nada más que hacer. La palabra dice otra cosa, la palabra de Dios, lo que estoy diciendo ahora, lo estoy repitiendo de la segunda de Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. La vida cristiana, la vida de salvación de Cristo es una vida de perseverancia, una vida de fidelidad. No es una vida de emoción, porque el pastor me llamó un día y acepté a Cristo allá en el púlpito y entonces ya no tengo nada más que hacer. Si le negamos, Él también nos negará. ¿Pero qué es negar a Cristo? Esto nos da tela para cortar. Negar a Cristo no es solamente decir, no, yo no soy cristiano, no, yo no creo en Cristo. Negar a Cristo es decir, sí, yo creo en Cristo, pero me voy al mundo a pasarla bien. Me voy a emborrachar. Yo amo el dinero, pero soy cristiano y me congrego. Yo quiero tener muchas posesiones y estoy trabajando duro en el mundo y le saco un tiempito a Dios y soy cristiano. No, hermano, no nos engañemos. Eso es negarlo, porque confesarlo es vivir como Él vivió todos los días de nuestra vida. Aceptar cada paso del Señor Jesucristo como verdadero y nosotros dar el mismo paso. Negarlo es abandonar el camino. Y termina el tema de hoy en la segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Qué Dios tan hermoso que tenemos. A pesar de nuestras inconstancias, a pesar de nuestra carnalidad, de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad, el Señor continúa en los verdaderos hijos de Dios la obra que empezó. Él la terminará para la gloria suya. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues ser consciente de mi pereza. Señor, tengo pereza, te la confieso. Pero sé que tú me puedes sacar adelante. Hazlo, Señor, y yo voy a poner mi empeño, aunque me cueste mucho, porque sé que tú eres fiel, Señor, porque sé que tú no te niegas a ti mismo. Y eso está en tu palabra, tú me salvaste, tú me llevaste a ser hijo de Dios, por tanto, sé que me levantarás. Necesitamos como cristianos, creyentes, y perdón que repita aparentemente, cristianos y creyentes, pero es que ustedes saben que hay muchos que dicen que son cristianos y no son creyentes. Y hay muchos que dicen que son creyentes y no son cristianos. Entonces necesitamos saber que el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, que si somos verdaderamente hijos de Dios, todo con Él es milagro. El dueño de todas las cosas, el Señor omnipotente, nos puede levantar a donde Él quiera si nosotros queremos, porque esto es una relación de dos. Entonces, a pesar de nuestra infidelidad momentánea, porque no está hablando aquí de una infidelidad definitiva, eso ya es apostasía, nuestra infidelidad momentánea
Dios nos lleva a Él siempre y nos levanta cuantas veces caigamos. Amén y amén.